Buenas tardes. Esperemos que estén muy bien de salud y cuidándose mucho. Nos da mucho gusto contar con su presencia en este nuevo seminario de la industria. La Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal les da la más cordial bienvenida y les agradece su consideración para esta plataforma. Hemos iniciado este 2021 con una excelente participación en este concepto de eventos, donde la industria nos presenta los resultados de sus proyectos técnicos y el apoyo que ofrecen a la productividad pecuaria y al bienestar animal. El día de hoy, la empresa Olmix, por medio de la doctora María García y de su equipo en México, nos presentan la fuerte relación que prevalece entre la inmunidad y la nutrición y la importancia que tiene la alimentación animal para que ésta se desarrolle de forma óptima. El ingeniero Silvestre Chárraga estará moderando la presentación y sin más le dejo el control. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos y nuevamente bienvenidos, como nos comentaba Francisco, a este seminario que en esta ocasión Olmix nos hace a través de Amena. Es un tema muy interesante el cual vamos a tocar hoy, inmunidad y nutrición a través de la alimentación. Y sin embargo, primeramente tendremos una pequeña participación de la doctora Meisa Topete, quien nos hará una presentación de Olmix. Meisa es veterinario por la Universidad de Guadalajara en 2014. Tiene también una maestría en producción animal sustentable en el 2017. Ella ha sido responsable como médico en la compañía de Dog Company, también responsable médico, especialista en mascotas. Fue gerente de producción avícola en Postal 4 y actualmente se desempeña en la posición de dirección de servicios técnicos de Olmix para Latinoamérica Norte, siendo la responsable del desarrollo de programas, validaciones técnicas y seguimientos técnicos en campo. Meisa, por favor, te dejo para tu presentación. Gracias. Voy a compartir la pantalla primero. Listo. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias al Comité de Amena por permitirnos estar con ustedes y platicarles una hora sobre nutrición e inmunidad. Primero, van a estar conmigo unos primeros 20 minutos en donde voy a dar una ligera presentación sobre lo que somos Olmix y después voy a dar una pequeña cápsula técnica acerca de lo que es Algae, que básicamente vamos a hablar de inmunidad gracias a las algas. Seguido a esto, estarán con la doctora María García, que nos va a dar la presentación acerca de la inmunidad y la nutrición de una manera vanguardista. Y bueno, básicamente Olmix es una empresa que está completamente enfocada, o su misión es la reducción de uso de sustancias sintéticas, tanto en la producción animal, en los cultivos de plantas, como en la salud humana. Y de esta forma es como nosotros buscamos un mismo bienestar para las diferentes áreas que vimos ahorita que les mencioné. Vamos a ver un pequeño video que nos va a ayudar a resumir lo que es Olmix y así no los canso con tanto mi voz. Entonces, pasemos al video. Algas marinas para construir una cadena alimentaria eficiente sin utilizar productos químicos tales como pesticidas, antibióticos y aditivos alimentarios. Para encontrar la respuesta, vamos a realizar una visita al Centro Industrial y de Investigación de Olmix Group, en Breán, un pequeño pueblo en el corazón de Bretaña. Es aquí donde Olmix Group ha desarrollado la capacidad de extraer una multitud de sustancias y principios activos de las algas. Estos ayudan a satisfacer las necesidades vitales de las plantas, de los animales y de los seres humanos en cada etapa de la vida. La costa bretona, donde todo comienza. Olmix Group ha desarrollado sus propias herramientas y tecnologías para cultivar y cosechar algas. El objetivo es respetar el medio ambiente, preservando la calidad de los recursos naturales. Las algas
Deben mantener su composición química y estar libres de sustancias indeseables. Primero se lavan para eliminar la arena residual, luego se centrifugan. Esto reduce al mínimo su huella de carbono al ser transportadas. A continuación, se trituran las algas. Esto facilita el paso siguiente, que es la hidrólisis. La hidrólisis es una reacción química que permite separar los ingredientes principales de las algas. Estos son proteínas, carbohidratos y grasas. Avanzamos hasta el prensado mecánico, que permite separar la fase líquida de las algas y su fase sólida. Echemos un vistazo a la fase sólida. Las algas trituradas entran en un nuevo ciclo con más hidrólisis, así como fragmentación y secado. Este proceso específico permite obtener productos semielaborados y productos terminados, principalmente para la nutrición vegetal o animal. Echemos ahora un vistazo a la fase líquida. Las algas contienen una multitud de sustancias solubles. La tecnología de Olmix Group permite la clarificación y centrifugación del líquido para eliminar cualquier partícula que todavía quede en suspensión. Aquí es cuando verdaderamente comienza el proceso de selección de los ingredientes biológicos de las algas. Olmix Group utiliza técnicas de microfiltración selectiva para aislar las moléculas de las algas por tamaño y peso. Estas tecnologías permiten a Olmix Group producir ingredientes activos naturales puros, aislando precisamente cada fracción o molécula de las algas para usos específicos. Algunas de estas, llamadas MSPs, son polisacáridos sulfatados de algas con propiedades biológicas únicas. Estas son las moléculas que hacen que las algas sean un recurso tan rico. Al final de estos procesos, los diferentes ingredientes sólidos y líquidos de las algas se esterilizan por pasteurización. Pero Olmix Group va más lejos aún. Gracias a enzimas marinas innovadoras y naturales, nuevos pasos de hidrólisis permiten obtener nuevas moléculas a partir de la fragmentación de moléculas complejas. Estos descubrimientos permitirán producir nuevas moléculas marinas, con características cada vez más diversas y originales y una eficacia mayor. Olmix Group también aporta su experiencia a otros materiales tales como las arcillas y los oligoelementos. Estas sustancias naturales son tratadas y secadas usando técnicas originales de Olmix Group. Realizar una combinación única de ingredientes activos. Gracias a esta idea, Olmix Group ha desarrollado productos altamente eficaces. Un ejemplo es Amadeite, una arcilla mineral orgánica. Este producto patentado tiene características excepcionales, en particular para la gestión del riesgo de las micotoxinas en los alimentos. Para producir Amadeite, Olmix Group introduce moléculas de algas entre las láminas de la arcilla. El resultado es una superarcilla con propiedades excepcionales, en particular la capacidad de neutralizar un amplio espectro de micotoxinas. Las tecnologías del Olmix Group han producido una gran variedad de ingredientes activos basados en algas, arcillas procesadas y oligoelementos. Esto abre la puerta a una amplia gama de aplicaciones. Gracias a la experiencia en formulación y dosificación de producto en su centro de I+D, Olmix Group ofrece soluciones a necesidades tanto generales como muy específicas de plantas, animales y seres humanos. Antes de iniciar la producción a gran escala, se necesita una fase de investigación y validación experimental en el laboratorio.
Todos los procesos de producción son sometidos a pruebas piloto para asegurar que los efectos puedan reproducirse y que una producción a escala industrial es posible. Este es el interés y el desafío de la investigación científica integrada. Después de más de 15 años de investigación y desarrollo, explorando el potencial estructural, nutricional y biológico de los extractos de algas, Olmix Group ofrece a sus clientes y distribuidores una gama amplia de soluciones naturales para mejorar la nutrición y la salud de plantas, animales y seres humanos. Hoy, estas soluciones naturales a base de algas proporcionan una alternativa nueva a los tratamientos químicos convencionales, tales como pesticidas, antibióticos y otros aditivos químicos. Listo. Entonces, bueno, ya con ese resumen podemos empezar a hablar un poquito más en materia sobre las tecnologías que tenemos directamente en Olmix. Y en este caso les voy a platicar un poquito acerca de lo que es Algae, que está enfocado tal cual a la inmunidad. Primero explicar un poquito en por qué utilizamos extractos de algas. Normalmente cuando pensamos en las algas, sobre todo en la parte de México, pensamos siempre en cosas negativas acerca de ellas, por ejemplo, que se nos enredan en los pies cuando estamos en la playa o que incluso llegan a hacer contaminación en algunas zonas. Pero bueno, algo bueno de estas algas es que tienen usos tradicionales. Quizás nosotros aquí en México no tenemos ese uso tradicional, pero sí en otras partes del mundo se utilizan, incluso se comen y se pueden dar también de alimento a los animales. Otra parte muy importante de las algas es que tienen un muy bajo riesgo de toxicidad. Otra parte importante, o si lo quieren ver como datos curiosos, es que las algas también son las plantas que tienen el mayor crecimiento en la naturaleza. Ellas pueden llegar a crecer el 30% de su tamaño diario. Entonces, por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, es como si nosotros dijéramos que un bebé recién nacido de 54 centímetros creciera 16 centímetros el primer día. Entonces, más o menos para que puedan dimensionar el crecimiento que estas tienen. Otra parte importante de ellas es que no necesitan tierras de cultivo, por lo tanto, su producción se vuelve mucho más sencillo hacerlo cuando son producciones intensivas, como lo que estamos viendo en las fotografías. Y otra parte es que normalmente pensamos que las plantas terrestres, como los árboles, proporcionan la mayor parte del oxígeno de la Tierra. Y sí es cierto, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el Amazonas, pensamos que es el principal productor de oxígeno en la Tierra. Pero también tenemos que pensar o tenemos que verlo como si fuera el pulmón derecho y las algas serían el pulmón izquierdo. Las algas fueron las encargadas de cambiar la atmósfera en la Tierra para la producción de oxígeno e incluso hoy en día las algas producen el 50% de oxígeno que existe en la Tierra. Obviamente tienen muchísimos años desde que iniciaron, tomando en cuenta de que de aquí son los ancestros de las plantas terrestres y bueno, tienen una aplicación enorme tanto en la parte de cultivos, en la planta de animales, en la porción de animales y también en la parte de los humanos. Y obviamente todavía quedan mucho más por descubrir. Esta diapositiva se me hace una diapositiva muy interesante porque nos da como perspectiva la diferencia que existe entre las mismas algas. Cuando nosotros las vemos, creemos que los tres tipos de algas, las algas rojas, las algas verdes y las algas pardas, son exactamente iguales. Pero, por ejemplo, en este dibujo, en este árbol filogenético, lo que estamos viendo en la parte verde son los animales. Y no sé si alcanzamos a ver aquí una estrellita. Ahí estamos nosotros como humanos. Y si seguimos en esta misma dirección, encontramos en color amarillo lo que serían los hongos. Y por ejemplo, nosotros vemos que la distancia entre ellos y nosotros no es muy grande, pero obviamente sabemos que existe una gran diferencia entre lo que sería nosotros y un champiñón, por ejemplo. Cuando nos hablamos de algas, tenemos que ver esta diferencia en el árbol filogenético o esta distancia en el árbol filogenético entre los diferentes tipos de algas. Si ustedes pueden ver, hay una distancia enorme entre lo que serían las algas café o pardas
a comparación de lo que serían las algas rojas o las algas verdes. A pesar de que tienen el mismo origen, esta diferencia o esta distancia en el mismo árbol nos permite tener una mayor diversidad de sustancias activas que pueden ser utilizadas para la salud animal. Bueno, las algas, como cualquier otro tipo de plantas, tienen una composición. En este caso tenemos una composición que va a la parte nutricional, en donde tenemos proteínas, lípidos, minerales, pigmentos y algunas vitaminas. Y tenemos otra parte que nos va a brindar lo que sería la actividad biológica de las moléculas, que son los hidratos de carbono, que son polisacáridos en este caso, y estos son del 20 al 70% de la materia seca de la composición del alga total. Dependiendo del color del alga, tenemos diferentes nombres para estos hidratos de carbono o estos polisacáridos. Y, por ejemplo, en el caso de las algas pardas, se llaman alginatos y fucoidanos. En el caso de las algas rojas, los llamamos carragenanos y agares, que esto seguramente pues el agar ya lo conocen. Y los carragenanos normalmente son texturizantes para los alimentos. Y tenemos también las algas verdes, donde estos polisacáridos se llaman ulvanos. En Olmix nosotros trabajamos con estos polisacáridos, con esta porción que es la mayor dentro de las algas, a través de un proceso de recolección, de lavado, de separación de fases, de hidrólisis y extracción de MSPs, que fue lo que vimos en el video previamente, esta parte de la extracción. ¿Y qué es lo importante de estos polisacáridos? Primero que nada es la estructura. Tiene una estructura ramificada que le da una forma tridimensional. Tienen diferentes tipos de azúcares y también tienen presencia de azúcares poco comunes, como es la rhamnosa. Pero, bueno, sin embargo, la característica más importante de estas moléculas es que están sulfatadas. Tienen grupos sulfatos en su composición. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos brinda una analogía con algunas moléculas en el cuerpo de los animales, como son los glicosaminoglicanos, por ejemplo, la heparina. Esto nos va a brindar, obviamente por esto tenemos ciertos efectos biológicos en el cuerpo de los animales, y esto es muy importante porque nada más este tipo de sulfatación se encuentra en las algas. Esta sulfatación no la encontramos en ninguna planta terrestre. ¿Por qué es importante la sulfatación? Bueno, existen obviamente otros componentes que también son polisacáridos y tienen algunas funciones bioactivas. Sin embargo, no todos los polisacáridos no están sulfatados. Y básicamente lo que vamos a ver en esta gráfica de un extracto de un artículo científico es la producción de óxido nítrico de los macrófagos. La barra gris oscura es un polisacárido desulfatado, o sea, no está sulfatado, no tiene grupo sulfato, y tenemos en la parte gris clara el grupo sulfatado. Y lo que nosotros podemos ver en esta gráfica es que la sulfatación sí tiene un efecto mayor en la activación o en el poder tener mayor función bioactiva en los animales, que es lo que estamos viendo en la gráfica. En este caso, vamos a hablar en Algae sobre 2 MSPs específicos, un extracto de alga roja, que es MSP Barrier, y tenemos un extracto de alga verde, que es MSP Immunity. Este nos va a ayudar, MSP Barrier, el extracto de alga roja, nos va a ayudar a reforzar las uniones estrechas y aumentar la secreción de mucina, mientras que el extracto de alga verde, o MSP Immunity, nos va a ayudar a la activación de los receptores de membrana tipo TOL2 y TOL4. Esto nos va a ayudar a estimular la síntesis de mediadores inmunitarios y a la activación de células inmunitarias. Para verlo de manera de dibujo o más visual, aquí vamos a ver cómo actúan ambos MSPs. Este es el lumen intestinal. Estamos viendo aquí un gráfico de lo que sería el intestino. Y básicamente vemos el extracto de alga roja, MSP Barrier, que va a actuar en las uniones estrechas y en la producción de mucina. Y MSP Immunity, el cual nos va a ayudar a activar los receptores de membrana tipo TOL2 y tipo TOL4 para estimular la síntesis de mediadores inmunitarios, que es lo que vemos en este segundo dibujo, y finalmente la activación de las células inmunitarias. El objetivo, obviamente, de ambos extractos, primero el extracto de alga roja MSP Barrier, es prevenir la adhesión y la translocación de patógenos,
Y en el caso de MSP Immunity, el extracto de alga verde nos va a ayudar a la inmunidad, tanto la inmunidad innata como la adaptativa, para mejorar la respuesta de los animales contra los agentes patógenos. Les voy a dar 2 pequeñas slides de resúmenes que tenemos, que se han hecho a nivel mundial. Es un resumen de varias pruebas que hay y ahora sí que básicamente es una pequeña probadita. Y por ejemplo, aquí podemos ver el efecto de Algae-Moon en la inclusión de alimento de pollo de engorda. En este caso tenemos el recuento de heterófilos y de linfocitos, en donde lo que nos va a demostrar en este caso es esta mejora o nos va a ayudar a ver cómo responden los animales hacia la vacunación. En el día 12, tenemos el día 12 y el día 26. El día 12 se administra una vacuna de Newcastle con bronquitis y en este caso lo que vemos es la transformación de la vacuna a inmunoglobulinas como tal, o cómo pasa de lo que sería la inmunidad innata, la inmunidad celular a la inmunidad de memoria, que son los linfocitos. Entonces aquí vemos esta caída de los heterófilos y vemos elevación en el recuento de los linfocitos para la inmunidad adquirida. También podemos ver una inclusión durante una vacunación de Newcastle y básicamente lo que vemos es que tenemos mayor recuento de título de anticuerpos en la semana 46 y la semana 48, en donde hubo una vacunación la semana 40 y la 48. Y esta última gráfica que vemos es durante un desafío respiratorio, en donde es un promedio de la producción de las 9 semanas post desafío viral, en donde tenemos una mejora de 3.2 puntos porcentuales más a comparación de la caseta control en este caso, en donde no se incluyó Algae-Moon en el alimento. En el caso de cerdos, tenemos también la inclusión en lactancia, en donde podemos ver una disminución en el porcentaje de camadas con tratamientos veterinarios. Estamos hablando de un 34% menos. Y también podemos ver que hay una mejora en la concentración de inmunoglobulinas en el calostro de las cerdas. Pasamos de un 55 a 69 miligramos por mililitro, lo que equivale al 25% de mejora. En el caso de los periodos de transición, también tenemos una disminución de los tratamientos veterinarios del 57% menos para Algae-Moon. Tenemos una mejor consistencia fecal de los cerdos y, en esta validación también se hizo una medición en el día 26 de los cerdos, en donde se midió una proteína de fase aguda, que es la aptoglobina, para ver el estatus inflamatorio de los animales. Y también vimos una disminución de 16%. Como resumen, para llevar a casa no, porque ya estamos todos en casa, pero como resumen, básicamente Algae-Moon nos ayuda a reforzar las defensas naturales de los animales con la sinergia de dos diferentes componentes o 2 extractos de algas, una alga roja que es MSP Barrier, que nos va a ayudar a la integridad intestinal, y un otro extracto que es MSP Immunity, extracto de alga verde, que nos va a ayudar con la función inmunitaria. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando tenemos desafíos sanitarios de cualquier tipo, ya sea respiratorios o digestivos, y obviamente también en el ciclo productivo durante las fases más susceptibles, que es cuando tenemos estos vacíos sanitarios o cuando tenemos manejos de vacunaciones o algunos traslados. La dosis que usamos es 1 kilogramo por tonelada de alimento y es para todas las especies. Y sería todo de mi parte. Ingeniero Silvestre, ya sería todo por mi parte, entonces ya los dejo con María. Muchas gracias, Maisa, por tu presentación. Todos en general, si tienen preguntas, por favor, si me las hacen llegar a mi persona, Silvestre Chárraga, ahí en el chat. Y al final de las 2 pláticas vamos a pasar las preguntas a los ponentes. Por favor, si nos ayudan con esa parte. Otro favor, por ahí, si están repetidos los nombres de los asistentes, si es posible, nos ayudarían a renombrarlo. Eso nos ayuda para podernos identificar y poder saber también a quién dirigirnos. De favor también, mantengan micrófonos y cámaras apagadas, eso para hacerlo más ágil todo esto. La siguiente plática es a cargo de la doctora María García Suárez. Ella es, sin duda, una experta en la parte de integridad intestinal aquí dentro de la compañía de Olmix.
Ella obtuvo su diploma de medicina veterinaria en el 2007 por la Universidad de León en España. También tiene un posgrado en la misma universidad en medicina veterinaria y tiene un máster en medicina por la Universidad de Pisa en Italia con una beca de Erasmus. Ha cursado también otros cursos de especialización en salud intestinal por la Universidad de Wageningen Academy en la Universidad de Utrecht en Holanda. Y tras 2 años de práctica como veterinaria en España, también se trasladó a Países Bajos, donde ha trabajado como investigadora en el Rijkel Institute de Seguridad Alimentaria en el Departamento de Bioanálisis y Toxicología de la Universidad de Wageningen. Entre el 2009 y 2013 ha sido responsable de la realización de ensayos clínicos con el objetivo de la mejora de la salud intestinal mediante el uso de diversos aditivos como alternativa a los promotores de crecimiento antimicrobianos en producción animal. En el periodo del 2010 al 2013 también participó en diversos cursos de posgrado relacionados con la promoción de la función de barrera intestinal e inmunitaria en monogástricos. En el 2013 comenzó a trabajar como gerente técnica y de ventas para una empresa holandesa productora de aditivos fitogenéticos terrestres, donde ha tenido la oportunidad de trabajar en estrecha colaboración con socios comerciales alrededor del mundo. Y desde el 2015, en septiembre, trabaja en Olmix como experto mundial en soluciones basadas en macroalgas marinas, ocupando actualmente el puesto de gerente de producto y participando activamente como nexo entre el Departamento de Investigación y Desarrollo en las necesidades del mercado. Doctora, la dejamos con la audiencia. Muchísimas gracias, Silvestre, por tu presentación. Bueno, en primer lugar, buenas noches desde Europa. Es un placer estar otra vez en contacto con mis amigos y compañeros de México. Y la plática que os voy a dar hoy, voy a compartir pantalla para que la veáis. La plática que voy a dar hoy, os voy a explicar ahora el contenido. Vamos a ver el índice. Es una plática bastante, como siempre indico, bastante técnica. Vamos a hablar y profundizar en conceptos como son la respuesta inmunitaria de los animales. Vamos a ver también la importancia que tiene la salud o la integridad del intestino y voy a compartir con vosotros una serie de validaciones donde se ve cómo se pueden reforzar estas dos funciones del animal que le va a proteger y va a, digamos, si tenemos un animal con un buen estado sanitario, una buena función de barrera del intestino y unas buenas defensas, vamos a ver que tenemos una buena repercusión a nivel de desempeño productivo. Esa, digamos, que va a ser la plática de hoy. Voy a marcar el puntero, que así vais a poder ver lo que os voy a mostrar. Y comenzamos. Como os decía, en primer lugar, os voy a dar un contexto. Vamos a hablar que existen enfermedades, por supuesto, que van a afectar el desempeño productivo. Vamos a ver cuáles son esas consecuencias de esos desafíos que va a experimentar el animal a nivel inmunitario. Vamos a hacer un pequeño, digamos, recordatorio, una visión del uso de los antimicrobianos en producción animal. Vamos a profundizar, como os dije antes, en esta importancia de la función de la barrera del intestino y también de la función inmunitaria y, por supuesto, vamos a hablar de diferentes estrategias nutricionales para mejorar la inmunidad del animal. Y, en último lugar, os voy a presentar y voy a compartir con vosotros una serie de validaciones técnico-científicas donde vamos a ver el modo de acción de algunas moléculas. En primer lugar, tenemos que pensar, como os decía antes, que existen a lo largo del ciclo productivo momentos en el cual el animal va a ser más propenso a padecer enfermedades que van a tener un impacto negativo a nivel del desempeño productivo. Estas enfermedades están ligadas o unidas intrínsecamente a la presencia de diferentes tipos de patógenos, ya sean virus, ya sean diferentes tipos de bacterias, diferentes tipos de parásito, como puede ser coccidia o en algunos casos endotoxinas específicas como el hipopolisacárido. Esta presencia de patógenos también, digamos, que va a ligarse muchas veces en la causística de estas enfermedades, va a ligarse a otros factores estresantes, como puede ser estrés que va a venir a nivel nutricional. En algunos momentos sabéis que las transiciones van a causar más estrés al animal. También tenemos que tener en consideración la importancia de la calidad de las materias primas que vamos a incluir en la formulación.
ya que a veces van a tener un impacto negativo en la salud del animal, y también, por supuesto, las fluctuaciones que hay a veces con la presencia de micotoxinas. Tenemos que considerar que también el manejo va a tener mucho que ver con la causística de este tipo de enfermedades, y también tenemos que pensar que los animales que están o presentan altos niveles productivos van a ser más propensos al desarrollo de múltiples, digamos, enfermedades y síndromes, ya sea a nivel digestivo o incluso también a nivel respiratorio. Son animales que, debido al ritmo que llevan, a ese estrés productivo, van a tener más dificultad a la hora de regular, digamos, sus diferentes órganos. Es difícil mantener esa homeostasis entre los diferentes órganos. Tenemos que considerar también que los animales de crecimiento rápido, actualmente a nivel pecuario, tienen más riesgo de padecer enfermedades y también de padecer disbiosis o desequilibrios en la flora del intestino, y también de padecer diferentes tipos de patologías. Ese, digamos, que es el contexto. ¿Qué tipo de consecuencias vamos a observar cuando existe un desafío a nivel inmunitario para el animal? Cuando tenemos esta serie de retos. Pues en primer lugar, digamos que vamos a ver consecuencias desde el punto de vista sanitario del animal. Vamos a ver que los animales presentan o están más predispuestos a enfermedades bacterianas secundarias, vamos a ver una mayor tasa de mortalidad. En el caso, por ejemplo, de hembras reproductoras, una menor transferencia de inmunidad pasiva a la descendencia. Vamos a ver también un mayor gasto digamos, en tratamientos veterinarios. Aparte de esas consecuencias, digamos, más a nivel de la salud del animal, vamos a ver evidentemente que también va a haber una repercusión muy negativa a nivel de desempeño técnico. ¿Cómo se observa esto? Por ejemplo, a veces se observan camadas o lotes muy heterogéneos entre los animales, mayores índices de conversión. Vamos a tener también un menor peso corporal en los animales, baja fertilidad, y una cosa muy importante también, si pensamos en el sistema inmunitario, va a haber una baja respuesta a las vacunas, porque ese sistema inmunitario no es maduro y no es competente, y el animal no reacciona en la manera que debería frente a esa vacuna. Si pensamos a nivel de contexto, a nivel del uso de los antimicrobianos, pues los antimicrobianos han sido un seguro, digamos, de vida, o una manera que hemos tenido de trabajar y hacer frente a diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, sabéis que en algunas zonas, aquí por ejemplo en Europa, desde hace varios años los antimicrobianos como promotores de crecimiento están prohibidos, y se están estableciendo muchísimas restricciones en el uso de microbianos. Se están controlando mucho a nivel de los veterinarios que trabajan a nivel de granja, pero también están haciendo mucho seguimiento los ministerios de Agricultura a nivel también de los fabricantes de balanceados o fabricantes también de alimentos. Son cosas que tenemos que tener en mente. ¿Dónde se usan los antimicrobianos principalmente? Pues aquí tenéis dos imágenes extraídas de dos artículos científicos, en mi opinión, muy buenos. En primer lugar, en la parte de la izquierda, lo que se puede observar, digamos, es dónde se usan principalmente los antimicrobianos. Por ejemplo, si hablamos de pollo de engorda. En este caso, como podéis ver, principalmente en el periodo post-eclosión, en esas primeras semanas de vida, y luego principalmente, como veis aquí, en el periodo de crecimiento rápido. Son una serie de usos de antimicrobianos, como veis aquí, y también se asemeja un poco a la imagen en lo que ocurre en cerdo, en porcicultura. En este caso, el uso de antimicrobianos se centra principalmente en el periodo prenatal, sobre todo pensando en esa inmunodepresión y en ese estrés que va a sufrir la cerda a medida que se acerca al parto, y luego también en el periodo postdestete. Os imagináis todo el estrés del destete para el lechón, y en el periodo de transición a engorda. El 70% aproximadamente de los antimicrobianos que se usan por problemas entéricos, ¿vale? Para tratar problemas entéricos. Podemos pensar, por ejemplo, en avicultura para tema de disbiosis, tema de enteritis necrótica, también para tema, por ejemplo, de pododermatitis derivada de una mala, digamos, o una baja integridad de la mucosa del intestino. Por lo tanto, aquí estáis viendo que una gran parte de estos antimicrobianos se usan respecto a este tipo de problemas a nivel digestivo. Cuando pensamos en el intestino, la primera palabra o el primer concepto que nos viene a la mente, digamos que es un órgano que forma parte del aparato digestivo, y en él va a tener lugar una digestión parcial de los nutrientes y su absorción en las vellosidades. El intestino también es el hábitat o nicho de bacterias comensales que son necesarias para el animal, y también se sabe que si tenemos una gran cantidad de sustrato que no está bien digerido por el animal, esto va a favorecer la proliferación de algunas bacterias patogénicas, como puede ser, por ejemplo, los clostridios.
Aparte de esas funciones, digamos, digestivas y tan importantes que tiene el intestino, este tracto, digamos, digestivo va a cumplir dos funciones muy importantes. Aquí es donde vamos a jugar con la nutrición y con la mejora de la inmunidad del animal. El intestino tiene dos funciones aparte. Tiene una función física, es una barrera física, una barrera mecánica que va a prevenir la colonización por parte de patógenos. Y luego se sabe que el intestino cumple una función defensa inmunitaria muy importante. El intestino es el órgano linfoide más grande del cuerpo y aproximadamente de un 70 a un 80% de esas células inmunitarias son residentes de la mucosa del intestino. Esto tiene todo el sentido del mundo porque si pensamos en una luz intestinal, pues por ella van a pasar diferentes tipos de sustancias como pueden ser nutrientes, alérgenos, micotoxinas, diferentes tipos de toxinas, patógenos, etc. Por lo tanto, necesitamos una red de alerta y de control inmunitario que funcione muy bien a ese nivel y si hacemos un buen trabajo de refuerzo a nivel intestinal, vamos a tener una repercusión muy positiva a nivel sistémico para el animal. Aquí vamos a hacer un pequeño, como digo, repaso o refresco del sistema inmunitario, de la importancia que tienen las dos categorías que hay dentro de él. En primer lugar, si os fijáis en la parte de la izquierda, aquí tenemos pues, una descripción de la inmunidad innata. La inmunidad innata está formada por dos líneas de defensa. La primera línea de defensa, que está constituida por las barreras epiteliales, ya sea, por ejemplo, la barrera del intestino o, por ejemplo, la piel, o el epitelio a nivel respiratorio, ¿vale? Esas barreras epiteliales, como os dije antes, son muy importantes porque nos van a bloquear la colonización y la entrada de patógenos. En segundo lugar, aquí tenéis otra línea de defensa, en este caso la segunda línea de defensa, que está constituida por diferentes tipos de poblaciones de células. Cada una de ellas va a cumplir una función muy importante. En primer lugar, tenemos una serie de células que se llaman la familia, digamos, de las células fagocíticas. Son células muy importantes porque estas células van a ser reclutadas rápidamente cuando tenemos un desafío, por ejemplo, la presencia de un patógeno, y lo van a neutralizar rápidamente. Las células dendríticas que veis aquí, este tipo de células, son muy importantes porque son células que son capaces de captar antígenos, por ejemplo, del lumen intestinal. Por lo tanto, son células muy buenas que van a hacer muy buen trabajo a la hora de dar vacunas a nivel de mucosas. Aparte de estos tres tipos de células, nos vamos a encontrar con otro tipo de células, que son las células natural killer, que son células que van a destruir células del propio organismo que estén infectadas por un patógeno. Nos vamos a encontrar con otro sistema que se llama el sistema complemento, que digamos que tiene una actividad similar a lo que es un anticuerpo. El sistema complemento, por ejemplo, es muy importante para la neutralización de patógenos, por ejemplo, en especies acuícolas, en acuicultura. Otro de los, digamos, componentes más importantes, aquí vais a ver que voy a hacer hincapié en esta plática, son los mediadores inmunitarios. Los mediadores inmunitarios son una serie de moléculas, de componentes químicos que funcionan como mensajeros químicos, y estos mediadores inmunitarios son producidos por las células del intestino, pero también por todas las células del sistema inmunitario. Como siempre digo, estos mediadores inmunitarios son los mensajes o la manera que tienen las células del sistema inmunitario de comunicarse entre ellas, y es muy importante que haya una buena coordinación para luchar frente a un desafío. Esta respuesta innata, en general, tiene tres características. Se desarrolla rápidamente, digamos, no es específica y si se mantiene durante un periodo de tiempo prolongado va a tener un coste energético bastante alto para el animal, ¿vale? Esta activación. En segundo lugar, tenemos la inmunidad adaptativa y es considerada una tercera línea de defensa. Esta inmunidad adaptativa o adquirida es la inmunidad que, digamos, los veterinarios estamos más acostumbrados a trabajar con ella, sobre todo a nivel de campo. Estamos hablando, por ejemplo, que esta inmunidad adaptativa constituye una tercera línea de defensa para el animal. Aquí vais a ver que tenemos dos categorías: la inmunidad humoral, que es llevada a cabo por los linfocitos B, y estos linfocitos van a ser capaces de secretar anticuerpos. Los anticuerpos van a tener dos funciones muy importantes. En primer lugar, la que todos conocemos, que es eliminar patógenos, van a neutralizar patógenos, pero también estos linfocitos, cuando producen anticuerpos, lo que van a hacer es van a participar estos anticuerpos en un fenómeno que se llama opsonización. En otras palabras, lo que ocurre es lo siguiente: el anticuerpo va a estar en tránsito por el cuerpo y cuando se encuentra un patógeno específico va a adherirse a su membrana, y esto va a facilitar el reconocimiento por parte de estas células que os dije antes, que van a fagocitar y destruir patógenos. Por lo tanto, aquí estáis viendo un claro ejemplo
de que las células del sistema inmunitario colaboran entre ellas. Y luego, dentro de esta inmunidad adaptativa, tenemos otra segunda, digamos, subcategoría, que es la inmunidad celular, y en este caso aquí estamos hablando del trabajo que van a efectuar los linfocitos T, que es otra población de linfocitos, y aquí lo que van a hacer es identificar y destruir células del propio organismo del animal que estén infectadas también, por ejemplo, por un patógeno. ¿Vale? Tienen una función muy importante a la hora de, digamos, de limitar la proliferación de una infección. Y los linfocitos T se encuentran en abundancia en muchas mucosas. La inmunidad adaptativa, digamos, a grosso modo, ¿cuáles son las características principales? Pues en primer lugar, es una inmunidad que requiere más tiempo para desarrollarse, es una inmunidad muy específica y, como antes os comentó Meisa, es una inmunidad que tiene memoria. ¿Qué quiere decir que tiene memoria? Pues que la segunda vez que estos tipos de poblaciones celulares se encuentren con el mismo patógeno, ya van a contar con las armas de defensa frente a él porque ya lo conocen de un encuentro previo, ¿vale? Por lo tanto, es una inmunidad muy efectiva. Os he explicado o hemos hecho este repaso para luego profundizar otra serie de conceptos. Siempre viene bien. Si vemos una representación, como veis aquí, de una mucosa de un intestino, pues aquí podemos ver que el intestino está formado por una capa de células epiteliales, donde se van a absorber nutrientes, pero también tenemos células caliciformes. Las células caliciformes son células que van a secretar mucina, que va a constituir esta capa de moco que veis aquí, que recubre el intestino y lo protege. También se puede observar que este sistema inmunitario a nivel del intestino es un sistema muy dinámico, como os dije antes, dependiendo del tipo de especie animal, de un 70 o un 80% de todas las células del sistema inmunitario residen en el intestino y por eso veis que tiene tanta importancia y nos vamos a encontrar tantos tipos de células. A nivel de función de barrera intestinal, y esto es uno de los temas que más me he dedicado en mi carrera profesional, pues tenemos que considerar una serie de componentes. La función de barrera intestinal es esencial y, como os dije antes, es la primera línea de defensa que va a tener el animal a nivel inmunitario. ¿Cuáles son los componentes principales? Pues en primer lugar, lo que se puede observar aquí, veis que entre dos células adyacentes nos vamos a encontrar tres rayitas. Bueno, estas rayas representan las proteínas de las uniones estrechas. Las uniones estrechas son una serie de complejos multiproteicos que lo que van a hacer es sellar el espacio entre dos células. Y estas uniones estrechas son muy importantes, como os podéis imaginar, para evitar esa permeabilidad del intestino. En segundo lugar, la función de barrera del intestino también está formada por esta capa de moco que veis aquí, que va a recubrir el intestino. Esta capa de moco está formada por una serie de glicoproteínas que se llaman mucinas y forman ese gel que recubre y protege el intestino. Aparte de tener, digamos, esa función de protección, digamos, física, de barrera física, que va a impedir que esos patógenos y toxinas se adhieran al epitelio intestinal, la capa de moco es muy importante porque, digamos, que en la capa más próxima a los enterocitos también nos vamos a encontrar células inmunitarias que cumplen componentes inmunitarios que van a cumplir funciones muy importantes, incluso anticuerpos. ¿Qué sucede cuando hay una pérdida de esa función de barrera del intestino? ¿Qué se va a observar? En primer lugar, tenemos que considerar que esa función de barrera del intestino se puede perder pues, por diferentes motivos, como os dije antes, desde estrés a nivel nutricional, presencia de patógenos, estrés a nivel ambiental, ¿vale? Tenemos que considerar toda esta serie de factores. ¿Qué ocurre en primer lugar? Pues que veis que esta capa de moco va a tener un grosor mucho menor y esto va a facilitar que los patógenos y toxinas que se encuentren en el intestino y normalmente o en condiciones normales no nos den ninguna guerra, ningún problema, van a ocasionar problemas en este caso porque para ellos va a ser más fácil adherirse al intestino. En segundo lugar, lo que se observa cuando tenemos esas situaciones de estrés va a ser una pérdida, como veis aquí, de la unión o de las proteínas estrechas, de esa fuerza que tienen esas proteínas, esos complejos proteicos, se van a debilitar, se alteran y, como veis dentro del círculo, lo que va a ocurrir es que ese espacio entre dos células se va a abrir y esto va a facilitar pues, que aumente la permeabilidad del intestino y que se trasloquen patógenos y toxinas, ya sea y se queden, digamos, en la lámina propia del intestino, ocasionándonos una inflamación a nivel local, pero lo que ocurre normalmente, y se observa en todas las especies, es que normalmente estos patógenos son capaces de pasar a través de la circulación portal, pasan al torrente sanguíneo y nos van a ocasionar inflamaciones extraintestinales. Esto se observa a veces, por ejemplo,
En problema de laminitis, en rumiantes o mastitis, por ejemplo, en porcino a veces problemas de meningitis vienen derivadas de un aumento de esa permeabilidad del intestino o, por ejemplo, en avicultura también problema de pododermatitis. ¿Vale? Esta puerta al patógeno hay que tenerla cerrada en la medida de lo posible. Si tenemos una alteración de esa capa de moco que recubre las vellosidades y las protege, y si tenemos una alteración de esas uniones estrechas, pues evidentemente va a haber un impacto negativo en esas vellosidades intestinales. Va a haber una menor longitud, una menor superficie de absorción de nutrientes, vamos a tener animales que van a enfermar y va a haber una disminución de ese desempeño productivo. Se han hecho estudios y hay publicaciones científicas donde se han calculado los costes a nivel productivo para el animal cuando tenemos una pérdida de la función de barrera del intestino de una manera, digamos, cronificada, y se estima que entre un 40 y 60% de la pérdida, digamos, en crecimiento del animal y en caso de, por ejemplo, de producción de leche en vaca, una reducción de un 10 o un 15% debido a un mantenimiento o un mal funcionamiento de esta barrera del intestino. Por lo tanto, siempre hago mucho hincapié que hay que trabajar nutricionalmente a este nivel. Hay que dar soporte a esas células y esa función de barrera. Si hablamos de estrategias nutricionales clásicas, pues existen una serie de instrumentos, una serie de alternativas que van a favorecer un buen funcionamiento del sistema inmunitario. ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué características tienen estas estrategias? Pues pueden reforzar la integridad del intestino, van a reducir y modular la inflamación o el estado inflamatorio que esté experimentando el animal, van a promocionar una diversidad microbiana a nivel del intestino, una buena diversidad de flora y van a reducir también la colonización por patógenos. ¿De qué tipo de moléculas estamos hablando? ¿De qué tipo de estrategias? Pues aquí tenéis una serie de estrategias nutricionales clásicas como pueden ser los probióticos, que son bacterias que van a facilitar o regular un buen equilibrio a nivel de la flora del intestino. Vamos a tener prebióticos que van a ser el alimento para la flora beneficiosa, ácidos orgánicos que van a trabajar también a nivel de esa reducción por la colonización de patógenos, fitogénicos con los que, digamos, trabajé en mi vida previa, enzimas para una buena eficiencia digestiva. Luego también tenemos otra serie, digamos, de estrategias que son más nuevas, como son los péptidos antimicrobianos, que son una serie de moléculas que van a producir los animales, que van a tener una actividad directa frente a patógenos, los van a neutralizar. Y luego tenemos otra serie de moléculas que son péptidos animales con una gran actividad, como veis aquí, por ejemplo, la inmunoglobulina gamma. ¿Vale? Esto es una estrategia también que se usa para mejorar esa inmunidad del animal. ¿Existen otras nuevas estrategias? Pues como vais a ver ahora, existen otra serie de estrategias, existen otra serie de moléculas. En este caso, como veis aquí, he seleccionado algunas publicaciones científicas. Se está haciendo mucho esfuerzo a nivel de investigación y desarrollo en el estudio, pues, de estas estrategias que os estoy comentando, de estas nuevas moléculas de origen marino, como podéis ver aquí. Algunas están estudiando por su actividad antiinflamatoria, otras están estudiando por su actividad, digamos, a nivel del sistema inmunitario. Entonces, digamos que es un nuevo campo de trabajo con una serie de organismos que llevan viviendo en el planeta Tierra millones de años. ¿Vale? Digamos, esta es la estrategia nueva a nivel de mejorar esa inmunidad y esa función de barrera intestinal a través de la nutrición. Voy a compartir con vosotros un poquito de ciencia, como siempre digo, una serie de validaciones. Lo que vais a ver aquí son una serie de colaboraciones científicas en las cuales hemos constatado o hemos explicado esa actividad de estas nuevas alternativas a nivel, digamos, de origen marino, a nivel de la función de barrera del intestino, pero también a nivel de refuerzo de la inmunidad del animal. En primer lugar, como vais a ver, esta es una validación donde se estudia el refuerzo de la función de barrera intestinal in vitro. En este caso, como vais a ver aquí, el diseño experimental vamos a trabajar con dos células o dos cultivos celulares, las células CACO2 y las células HT20. Estos dos tipos de cultivos celulares son células intestinales, ¿vale? En el caso de las CACO2 se utilizaron para estudiar el efecto que íbamos a estudiar en las uniones estrechas. En el caso de las células HT20 son células intestinales que van a producir mucina. ¿Qué se hizo? Pues estos dos cultivos celulares se incubaron con un extracto de alga roja y lo que se hizo fue estudiar la expresión genética
el ARN mensajero para la síntesis de proteínas de unión estrecha y de las mucinas, y se utilizó una reacción en cadena de polimerasa, digamos, como técnica de diagnóstico. En otras palabras, lo que decidimos hacer fue estudiar cómo reaccionaban estos dos tipos de células frente a este extracto de alga y ver cómo reaccionaban frente a las proteínas de unión estrecha y a la secreción de mucina. Si veis en la gráfica aquí, os voy a guiar. En la gráfica de la izquierda podemos ver ese efecto de refuerzo de las uniones estrechas. Lo que se puede observar, estudiamos principalmente dos tipos de proteína. La proteína zonola o Claudens 1 es una proteína que forma parte de las proteínas de anclaje dentro de las uniones estrechas, y también estudiamos la clodina 2. La clodina 2 es la proteína, digamos, de unión estrecha transmembrana más importante que existe. Va, digamos, entre una célula y otra, y las anclaje permanecen dentro de cada una de las dos células. ¿Qué se hizo aquí? Pues se incubó con ese extracto de alga roja durante 1 hora y 4 horas y se comparó con un grupo control. Como veis, el grupo control está representado por las barras de color gris, las barras de color azul tras una incubación de 1 hora y las barras de color azul rayadas, digamos, tras 4 horas de incubación. Cuando veis un asterisco encima de una barra, quiere decir que hay un efecto significativo a nivel estadístico. Cuando miramos digamos, el resultado que se obtiene en cuanto a las uniones estrechas, la conclusión que se puede sacar es que este extracto de alga roja va a regular al alza, va a aumentar la expresión de los genes que van a sintetizar esos dos tipos de proteínas de unión estrecha. Cuando miramos qué ocurre a nivel de esos genes que van a determinar la secreción de mucina, estudiamos dos genes, el MUC2 y el MUC4. Aquí lo que se puede constatar también es que el extracto de alga roja, cuando es incubado en esta línea celular, lo que va a hacer es que las células aumenten la expresión genética de los dos genes. Como podéis ver en este caso, para el MUC4, 1 hora y 4 horas de incubación son suficientes para que haya un efecto significativo a nivel estadístico, y en el caso del MUC2, como podéis ver, se observa ese efecto tras 4 horas. Esta fue una validación in vitro para darnos una buena idea de esa actividad biológica de refuerzo a nivel de la barrera del intestino. Pero nosotros también nos interesa realizar otro tipo de validaciones. Vamos a continuar. Aquí tenéis otra validación científica, en este caso con el INRA. El INRA es, digamos, que es el Centro Francés de Referencia para Investigaciones. Lo que hicimos fue, una vez que habíamos constatado el efecto, digamos, en las líneas celulares, queríamos saber si había un efecto también en una línea celular, pero en este caso durante una situación de desafío. Os voy a explicar ahora mismo cómo se hizo. El objetivo de esta validación era evaluar la capacidad de ese extracto de alga roja para aumentar la resistencia eléctrica transepitelial. Esta resistencia eléctrica transepitelial es un indicador de esa calidad, de esa funcionalidad del epitelio del intestino. Digamos que es una buena representación de la funcionalidad de esas proteínas de unión estrecha. En esta validación se utilizó un tipo de líneas intestinales que se llaman IPEC1, son células intestinales de un lechón recién nacido, y lo que se hizo en el laboratorio fue poner este cultivo celular encima de una membrana, como veis aquí, semipermeable. A ambos lados de la capa de células se aplicaron 2 electrodos, evidentemente una corriente eléctrica, y lo que se estudió fue la resistencia que iba a oponer el cultivo de células. A mayor resistencia, mayor grado de integridad de ese intestino. A menor resistencia, quiere decir que ese intestino está alterado y ofrece menos fuerza al paso de esa electricidad. ¿Qué se hizo en esta prueba? Bueno, pues en esas células IPEC1, digamos que tenemos 3 tipos de grupos. Células IPEC1, ubicadas aquí, en el medio de cultivo, las mismas células incubadas con una cepa, como veis aquí, de Escherichia coli. Esta es una cepa bastante patogénica, en el caso, por ejemplo, de porcino. Es una cepa que tiene una serie de mecanismos patogénicos bastante fuertes. Esta Escherichia se va a adherir a las paredes del intestino, va a producir una serie de toxinas y le va a causar una diarrea muy fuerte, una diarrea secretora a los lechones, diarrea neonatal, pero también se puede observar en el destete. Y luego tenemos pues, el mismo grupo de células, como veis aquí, incubadas con la misma cepa patogénica de Escherichia coli y también incubadas con el extracto de alga roja. Entonces tenemos, como os dije, 3 grupos, y lo que se midió fue el paso de electricidad y la resistencia que iba a oponer cultivo celular. Aquí tenéis los resultados. La gráfica representa
la resistencia que pusieron los 3 cultivos celulares durante 10 horas, ¿vale? 10 horas de incubación. Si veis la barra de color, la línea, digamos, de color gris, esta representa la resistencia en el grupo que teníamos las células incubadas solo con el medio de cultivo. Si miréis la línea de color azul, aquí tenemos los resultados del cultivo celular que había sido incubado también con la cepa patogénica de coli y había sido incubado también con el extracto de alga roja. Y luego, por favor, si comparáis aquí, se ve claramente el daño que hace la bacteria. Lo que se puede observar es que cuando el cultivo celular entra en contacto con la Escherichia coli, aquí veis que hay una bajada muy fuerte en esa resistencia del epitelio. Por lo tanto, también esto es una validación que nos demostró en estas condiciones in vitro que ese extracto de alga roja iba a dar un buen soporte en la función de barrera del intestino, aumentando esa resistencia transepitelial, sobre todo durante esas 10 primeras horas posteriores a esa infección, a esa incubación con coli. Vamos a pasar un paso más. Hemos visto validación in vitro, hemos visto validación in vitro durante una situación de desafío y ahora vamos a ver otra validación. En este caso vamos a ver una validación in vivo en una situación de desafío. Esta validación me resulta siempre muy interesante. Lo que pretendíamos hacer era evaluar la capacidad de ese extracto de alga roja para mejorar la integridad del intestino en un modelo de estrés, en un modelo que va a causar inflamación a nivel de la pared intestinal. Como podéis ver aquí, el animal que se decidió utilizar son ratones. Decidimos utilizar ratones porque este centro de investigación tiene modelos desde hace años implementados donde trabaja muy bien a ese nivel que os voy a explicar ahora mismo. Tenemos 4 grupos de animales, como veis, con 16 animales cada uno. La mitad de ellos no recibieron el extracto de alga verde y la otra mitad, como veis aquí, recibieron oralmente ese extracto de alga verde. Dentro de estos 2 grupos de animales, la mitad fue estresado y la otra mitad no. ¿Qué tipo de estrés se somete a estos animales? Bueno, el estrés se denomina estrés por abstinencia de agua. El nombre, bueno, puede indicar un poco, llevar un poco a la confusión. Este tipo de estrés es un estrés que digamos que se llama un estrés de tipo repetido. Lo que se hizo fue, si me veis en la cámara, durante 4 días consecutivos, del día 11 al día 14 de la prueba, durante 1 hora al día, la mitad de los ratones del ensayo se puso en una plataforma en el laboratorio rodeada por agua, en una especie de isla. Este tipo de estrés, si pensáis en un animal, instintivamente el animal o ataca o huye. En este caso, el ratón ni podía huir ni podía atacar y, por lo tanto, va a experimentar una subida muy fuerte de los niveles de cortisol en sangre. El cortisol es la hormona del estrés y cuando hay un aumento de cortisol en sangre vamos a tener un impacto directo a nivel de la integridad del intestino. Va a haber una alteración de esas uniones estrechas y, como veis aquí en la diapositiva, lo que aumenta es esa permeabilidad. ¿Cómo medimos o qué parámetros se utilizó para evaluar ese efecto protector de ese extracto de alga roja? Bueno, lo que se hizo fue a todos los ratones del experimento se les administró también oralmente una macromolécula, un biomarcador que es un azúcar que se llama dextrano. Este dextrano, como os dije antes, es una macromolécula, tiene unas dimensiones muy grandes. En condiciones fisiológicas, cuando no hay estrés, como veis aquí, el animal recibe oralmente el dextrano y ese dextrano va a ser eliminado a través de las heces. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos, como vemos aquí, un animal que sufre estrés, que sufre un aumento de la permeabilidad del intestino, que tiene el intestino inflamado? Pues que ese dextrano va a ser capaz de traslocarse en el espacio, como veis, intercelular y va a pasar al torrente sanguíneo. Lo que se hizo en esta prueba fue medir el paso de ese biomarcador a sangre. A mayor nivel de dextrano en sangre vamos a tener un mayor aumento de esa permeabilidad del intestino y por tanto una gran pérdida de esa función de barrera. Aquí tenemos los resultados. La gráfica, como veis aquí, representa los resultados para los 4 grupos de animales y representa esa concentración del biomarcador en sangre. Si comparamos, por ejemplo, como vemos aquí, el grupo control que no fue estresado con el grupo que fue estresado, aquí se puede observar claramente que esta validación, que este modelo experimental funciona correctamente. Estamos viendo que los animales estresados pues, presentaban mayores niveles frente a los animales que estaban sanos, digamos. A la hora de comparar, vamos a ver aquí en estos 2 grupos el efecto protector de MSP del extracto de alga roja. Aquí lo que se puede observar principalmente es lo siguiente. Como podéis ver, este extracto va a proteger al animal y por eso van a presentar niveles más bajos de dextrano en sangre. Esto es otra confirmación
de ese efecto protector a nivel de la barrera del intestino, y a mí esta validación me resulta especialmente importante porque estamos hablando de una situación, de un estrés en un animal que le va a causar inflamación, y si pensamos en animales a lo largo del ciclo productivo van a tener estado inflamatorio a nivel de esa barrera del intestino en mayor o menor medida. Ahora vamos a pasar a otro tipo de actividad. Vamos a ver cómo vamos a reforzar este sistema inmunitario a través, en este caso, de otra estrategia que va a ser un alga verde. Aquí veis también que trabajamos cooperamos bastante con el INRA en Francia, y aquí tenemos 2 publicaciones científicas que explican y describen detalladamente todos los pasos de este proceso. Vamos a partir, como veis aquí, de una célula intestinal, de un enterocito. Si la ampliamos, aquí veis, observáis la membrana de la célula. En la célula nos encontramos receptores de membrana y luego vamos a ver que aquí se observa el núcleo. Todas las células del cuerpo van a tener una serie de receptores en su membrana que van a funcionar como antenas. Estos receptores son muy importantes porque van a captar estímulos y es la manera también que van a tener las células de relacionarse con su medio ambiente. ¿Qué sucede? Cuando este extracto, esta molécula, entra en contacto con este receptor de membrana, hemos identificado hasta ahora 2 receptores responsables de esa activación, el receptor TOL número 4 y número 2, la célula va a responder a nivel del núcleo, va a comenzar a transcribir genes, va a comenzar a regular la expresión de, como os comenté antes, del ARN mensajero. ¿Cuál va a ser el producto final? Pues va a ser la producción de diferentes tipos de mediadores inmunitarios, de estas moléculas que, como os dije antes, funcionan como mensajeros químicos y es la forma que tienen las células de comunicarse entre ellas. Este extracto va a hacer que aumente esa comunicación entre las células y su coordinación para luchar frente a diferentes tipos de desafíos. Aquí tenéis la descripción de la validación. Lo que se pretendía era estudiar esa capacidad del extracto de alga verde para inducir la producción de mediadores inmunitarios, tan importantes en el funcionamiento del sistema inmunitario. Partimos también de un cultivo de células intestinales IPEC1, que estas habéis visto que las utilizamos con bastante frecuencia. Son células, como os dije antes, de un intestino de un lechón recién nacido, y se incubaron con este extracto de alga verde a 3 concentraciones diferentes. ¿Qué tipo de medición se llevó a cabo? Pues como hicimos en pruebas anteriores, se midió también la expresión de material genético para la producción de estos tipos de mediadores inmunitarios. Aquí podéis observar, cuando miramos los resultados, 5 gráficas. Tenemos efecto en varios mediadores inmunitarios, más de 15, pero bueno, como veis aquí he seleccionado 15 para tampoco aburriros. Creo que son los mediadores, en mi opinión, que nos van a dar una idea más clara de qué tipo de modulación, de cómo estamos modulando esa respuesta inmunitaria. Vamos a ver uno por uno. La conclusión que vamos a sacar en general es que este extracto de alga verde va a aumentar o va a regular al alza significativamente la producción de estos mediadores inmunitarios comparado con un grupo control negativo, que son las barras grises que veis en cada una de las gráficas. Vamos a ver uno por uno los diferentes tipos de mediadores inmunitarios, los diferentes tipos de citoquinas y, digamos, su significancia biológica, cuáles van a ser las células en las cuales van a tener su función. En primer lugar, vais a ver que este extracto de alga verde va a aumentar la producción de la interleucina 8, y la interleucina 8 es una citoquina muy importante porque va a reclutar neutrófilos. Y estas células, como os dije antes, van a fagocitar patógenos y son las primeras células que acuden cuando tenemos un foco de infección. En segundo lugar, vamos a ver también que este extracto de alga verde va a favorecer la producción de una quimiocina que se llama la CCL20, y este tipo de molécula lo que va a hacer es favorecer el reclutamiento de células dendríticas, que os dije antes que son muy importantes porque son células que van a captar antígenos, y también vamos a favorecer el reclutamiento de células de esa tercera línea de defensa que es la inmunidad adaptativa, ya sean linfocitos B o linfocitos T, producción de anticuerpos o destrucción de células del propio cuerpo infectadas por un patógeno. Si continuamos en la línea de abajo, también hemos confirmado que este extracto de alga verde va a inducir la producción de la interleucina 1 alfa, y esta citoquina es muy importante porque va a favorecer la diferenciación de linfocitos inmaduros y va a hacer que se diferencien y proliferen y se transformen en linfocito B y en linfocito T. Por lo tanto, aquí estáis viendo que vamos a trabajar a nivel de la respuesta adaptativa. Esta gráfica que veis aquí
Representa también el efecto positivo de este extracto en la producción del factor de necrosis tumoral alfa, y esta citoquina es muy importante porque va a estimular, por ejemplo, la actividad fagocítica de los macrófagos. Los macrófagos, se oye mucho hablar de este tipo de células actualmente, mucho en Europa, mucho en España, porque si hablamos, por ejemplo, de producción porcina, el virus del PIRS, la célula donde más daño va a hacer son los macrófagos de los alvéolos pulmonares, ¿vale? Por lo tanto, cuando presento muchas veces este tipo de validaciones en porcino, resulta también interesante que estimulemos la actividad de este tipo de células. Estas 4 gráficas que habéis visto aquí, pues son gráficas que muestran ese efecto de, digamos, de refuerzo, ese efecto de subir el umbral de atención o el estado, digamos, de alerta del sistema inmunitario para prepararlo. Pero también uno tiene que entender que no quieres que esas células inmunitarias estén atentas a todos los estímulos y reaccionen frente a ellos. Por eso, aquí os dejé la gráfica para el final. También hemos constatado en esta validación científica que el extracto de alga verde va a inducir también una actividad antiinflamatoria. Esta actividad antiinflamatoria consiste en que las células que están alrededor, cuando captan esta molécula, van a bajar ese umbral, digamos, de atención o umbral de alerta, y no van a estar reaccionando frente a todo tipo de estímulo que le llega a la célula. Esto es muy importante, inducir esa tolerancia inmunitaria. Este efecto antiinflamatorio también lo hemos constatado en otra validación que se ha hecho aquí en la Universidad de Wageningen, pero todavía no está, digamos, publicada. Entonces aquí estáis viendo este efecto de inmunomodulación. ¿Cómo hemos demostrado esa inmunomodulación in vivo? Y esta prueba también me resulta especialmente siempre interesante, esta validación. Lo que queríamos entender, viendo lo que atendiendo lo que hemos visto, ese efecto a nivel de las citoquinas, que las regulamos, aumentamos la expresión, etcétera, queríamos ver también si las hembras, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de cerdas primerizas, si se podían favorecer, si podían obtener algún beneficio de este tipo de extracto de alga verde. Lo que hicimos fue validar la capacidad de esta molécula para inducir o para aumentar la transferencia de inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva, sabéis que es muy importante para proteger a los animales durante esas primeras fases de vida en las cuales su sistema inmunitario no es competente. Aquí tenéis el diseño experimental. Vamos a hacer una pequeña, digamos, explicación. En este caso, las cerdas fueron vacunadas 3 veces en gestación frente a rinitis atrófica, y la última vacuna tuvo lugar 30 días, como veis aquí, antes del parto. El extracto de alga verde se decidió utilizarlo, digamos, los 3 días previos a la última vacuna, atendiendo a los resultados que habíamos visto en la prueba con el INRA, que aumentábamos ese reclutamiento de células dendríticas y esa proliferación y ese reclutamiento de linfocitos. Por eso decidimos utilizarlo perivacunar. Se hizo un repaso con el extracto de alga verde durante 3 días antes, una semana antes del parto, para darles también un boost inmunitario a las cerdas en esa fase que sabéis que van a sufrir tanta depresión inmunitaria y tanta subida de cortisol y tanto estrés. ¿Qué parámetros se midieron? ¿Cómo se cuantificó esa transferencia inmunitaria? Pues lo hicimos de la siguiente forma. Se sangraron a las cerdas, se tomaron muestras de sangre el día 34 y el día 23 antes del parto, para cuantificar la concentración de inmunoglobulina G frente a bordetela, para ver el efecto que tenía esa vacuna acoplada al principio activo. Y también se tomaron muestras de calostro para evaluar la concentración de IgG. Aparte de esa calidad de calostro, queríamos también estudiar, y esto nos lo recomendaron los científicos del INRA, si había algún efecto a nivel de la inmunidad lactogénica. La inmunidad lactogénica es la inmunidad que se transfiere en la leche. Y por lo tanto, lo que se hizo fue tomar muestras de leche el día 7 y el día 21 de lactación para cuantificar la concentración de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es el anticuerpo más importante a nivel de las mucosas del animal y, por ejemplo, los animales jóvenes, en este caso los lechones, no son capaces de sintetizarla durante las primeras semanas de vida. Esta inmunoglobulina A es muy importante porque cuando el lechón o el becerro, por ejemplo, la ingiere, va a pasar a través del intestino y va a adherirse en esa capa de moco que hay a nivel del intestino. Esa inmunoglobulina A se va a quedar fijada y va a bloquear o va a neutralizar patógenos hasta que el becerro, en este caso el lechón, lo produzca por sí mismo. Cuando miráis los resultados aquí, la gráfica de la izquierda representa la concentración de inmunoglobulina G 23 días antes del parto en sangre, en el suero, y el día 0, como veis aquí, en el calostro.
Lo que se puede observar, sobre todo, es que, por ejemplo, a nivel de suero era más alto en las cerdas, que antes me olvidé de decirlo, estamos hablando de cerdas primerizas, por lo tanto, cerdas que tienen un estado inmunitario incluso más bajo que una cerda multípara. En este caso, lo que se observa aquí es lo siguiente. Las cerdas que recibieron oralmente el extracto de alga verde presentan una mayor concentración de IgG en el suero, pero digamos que no es una diferencia significativa, pero digamos que el mayor efecto es lo que se observa aquí, a nivel del calostro. En este caso se puede observar una diferencia significativa. Las hembras, las cerdas que recibieron este extracto de alga verde presentaban una concentración de IgG mucho más alta en el calostro que las cerdas del grupo control. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la explicación de este efecto? Bueno, la hipótesis es la siguiente. Esta molécula va a inducir un fenómeno fisiológico que se llama transudación sérica. En otras palabras, va a favorecer el paso de ese monoglobulina G desde la sangre de la cerda al calostro a través de la activación de la glándula mamaria, de un receptor que hay a nivel de las células de la glándula mamaria que se llama receptor FC neonatal. Por lo tanto, aquí estáis viendo que estamos favoreciendo y aumentando esta calidad de calostro, ese contenido de IgG. A la hora de ver los resultados, como podéis ver aquí, de la concentración de IgA, en este caso en la leche, los días 7 y los días 21, aquí se puede observar también que tenemos un efecto muy positivo y a nivel estadístico en las cerdas que recibieron el extracto de alga verde. En este caso, como os decía antes, este tipo de anticuerpo es muy importante para la defensa a nivel de las mucosas del animal. Y aquí lo que se puede, la conclusión o la hipótesis o la causa de este efecto es que el extracto de alga verde induce esa proliferación y esa migración de los linfocitos B, digamos que están diferenciados y están maduros, a través de un eje que comunica el intestino con la glándula mamaria y va a favorecer que se secreten este tipo de anticuerpos en la glándula mamaria. Pasamos ahora, y estoy finalizando ya la plática, pasamos a la siguiente validación. Como podéis ver, existe otra publicación que describe todas las pruebas o los parámetros que se llevaron a cabo. Aquí me gustaría compartir con vosotros el efecto que se observó a nivel de inmunomodulación, por ejemplo, en pollo de engorda. Lo que se quería observar o estudiar era el efecto de ese extracto de alga verde para modular la actividad de dos células inmunitarias, para evaluar la actividad del monocito, que el monocito es un macrófago que transita por el cuerpo, y en este caso lo que medimos fue la concentración de óxido nítrico que produce el monocito, que es un mecanismo de defensa muy bueno frente a patógenos, y también estudiamos la actividad del neutrófilo, y en este caso ese neutrófilo va a producir una enzima que se llama glucuronidasa, que también va a tener una actividad muy buena frente a patógenos. Aquí tenéis el diseño experimental. Los pollos se dividieron en 4 grupos, un grupo control y digamos 3 grupos tratados, que cada uno de estos 3 grupos tratados recibieron una concentración diferente del principio activo. ¿Qué se hizo? Pues tenemos, en este caso, con este tipo de diseño experimental, el principio activo se administró en el agua de bebida durante 24 horas y lo que se hizo fue sangrar a los pollos al comienzo de la prueba y durante los siguientes días. En total se tomaron 4 muestras de sangre. Lo que se hizo fue cuantificar esa producción de óxido nítrico y esa actividad de la glucuronidasa. Aquí tenéis los resultados. Lo que se puede observar aquí, en este caso estamos hablando de la producción de glucuronidasa, por lo tanto la actividad del neutrófilo, esa actividad de defensa, lo que se puede observar tanto para el neutrófilo como para la producción de óxido nítrico en el, digamos, monocito, fue lo mismo. Se observó un efecto dosis dependiente, como podéis ver, a mayor dosis, mayor efecto, y también lo que se puede observar es que se vio un pico de activación el segundo día, como podéis ver aquí, o podéis ver aquí, para todas las concentraciones testadas. Y aquí también se observó un pico de activación el día 2 y luego esa respuesta fue bajando. Y cuando observamos los resultados el día 4 se puede observar que no había una diferencia significativa, por ejemplo, con los animales del grupo control, ¿vale? Para las 3 concentraciones. Por lo tanto, aquí estamos viendo una modulación efectiva en 2 tipos de células que van a cumplir una función muy importante de defensa para el animal. Conclusión. Como habéis visto, tenemos que considerar que la aparición o el desarrollo de enfermedades a lo largo del ciclo productivo van a derivar de muchos factores. Van a ser factores, como dije antes, sobre todo ligado a la presencia de patógenos que nos van a afectar a nivel respiratorio o a nivel digestivo,
factores nutricionales que también nos pueden afectar y también, como hemos visto antes, animales con niveles de alta producción van a ser más propensos a desarrollar este tipo de enfermedades. Tenemos que tener claro que la función inmunitaria y de integridad de las barreras mucosas es esencial para un buen funcionamiento, digamos, de todo el sistema inmunitario del animal y también para que tengan un buen desempeño y protegerlo frente a todos esos tipos de síndromes que hemos visto o esa inflamación de la mucosa a nivel intestinal. Existen estrategias nutricionales. Como siempre digo, más allá del valor nutricional, existen diferentes moléculas que van a interaccionar con los animales a diferentes niveles y que van a tener una función también de refuerzo a nivel del sistema inmunitario. Son los denominados nutracéuticos. Y luego también hay que considerar que existen una serie de moléculas, una serie de nutracéuticos de nueva generación, de origen marino, que también, como habéis visto, tienen mucha base científica y que nos pueden ser una herramienta de trabajo muy útil para luchar contra estos desafíos y mejorar el estado sanitario del animal y sus desempeños productivos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberme ajustado al tiempo que me habéis dado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad que interesante la plática y creo que hay nuevos conceptos, nuevos puntos que podríamos aquí revisar y seguir comentando. Hay unas preguntas de la audiencia, tanto para Meisa como para ti. Sí. Una de las preguntas que nos hacen aquí, bueno, hay un comentario y una pregunta. Hay algas marinas y de agua dulce, sobre todo aquí, por ejemplo, para el nivel de agua de las presas. ¿Son funcionales las de aguas dulce? ¿El beneficio de las algas marinas se debe a su aporte de yodo? No sé si nos puedes comentar o también me dices. Muy buenas preguntas, ¿eh? Esto es una cosa cuando hablamos de algas, yo creo que las algas en los últimos años se están volviendo más populares, oye mucho hablar en los medios de comunicación de ellas. Existen dos grandes tipos de algas. En primer lugar, las macroalgas o algas marinas, que son, por ejemplo, las algas que os presentó Meisa. Y estas macroalgas son algas macroscópicas, son algas que tienen un alto contenido en polisacáridos, en carbohidratos, y ese tipo de algas lo que nos van a ofrecer son una serie, digamos, de actividades biológicas, como habéis visto, que vamos a trabajar a diferentes niveles. Digamos que las macroalgas tienen un interés sobre todo desde el punto de vista de las funciones biológicas que van a ofrecer. Y luego existe otra categoría o gran categoría que son las microalgas, que yo creo que esta pregunta viene en esa dirección. Son microalgas, que son algas microscópicas, algas de agua dulce, en este caso que se pueden cultivar bajo unas condiciones específicas. Estas microalgas, algunas especies como puede ser por ejemplo la clorela o la espirulina, se están utilizando sobre todo en algunos sectores de producción como puede ser por ejemplo la acuicultura, porque digamos tienen un contenido o un interés nutricional interesante, tienen bastante contenido de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Entonces, estas microalgas, sobre todo, por lo que yo sé, el uso que se está haciendo de ellas o la valoración es a nivel nutricional, sobre todo a nivel de contenido de, pues como os decía, de ácidos grasos y también de aminoácidos. En este mismo punto, doctora, se menciona que en los canales de riego también hay lama, lo que llamamos, no sé si estamos hablando con el concepto. ¿Se puede utilizar como alimento animal este producto? ¿Hay alguna diferencia en lo que acabas de comentar con la espirulina o alga verde de estos tubos de agua dulce? Pues si te digo la verdad, no estoy familiarizada con estas algas. Lo que sé, y esto es una de las cosas que primero nos instruyen cuando nos explican este gran mundo de las algas, por ejemplo, estas macroalgas, existen algunas variedades. Yo en México no sé si tenéis ascophyllum, hay una alga parda que en Europa y en Asia está en abundancia, es una alga marrón, una alga parda, y esta alga sí se usa en algunos casos, incluso la usaban para forraje de vacas. Cuando había escasez de forraje, sí que se utilizaba en este caso. Y se están haciendo bastantes validaciones, por ejemplo, aquí en Holanda, la Universidad de Wageningen se está haciendo mucha validación para validación de estos aspectos, digamos, nutricionales de esas algas, pero están en fases de desarrollo, todavía nos queda un poco. Ok, porque también en este sentido, ahí había alguna pregunta, incluso en foros pasados, el sargazo que tenemos, que ha llegado mucho en nuestras playas en México, ¿tendría algún uso? ¿Valdría la pena pensar en utilizarlo? ¿O es simplemente habría algo que mirarlo.
Hombre, solo pensando el tamaño que tienen en los sargazos, si existe alguna, digamos, alguna oportunidad de valorizar, sería muy interesante. Lo único que yo creo que sargazos, por lo que yo he visto, no hay mucha publicación sobre ese tema, ¿eh? Sobre todo son ascófilum o algas verdes o algas rojas. Y estas algas marinas, el beneficio está principalmente por el aporte de yodo. Las algas marinas se utilizaban sobre todo en medicina humana a mediados de, yo creo que de principios del siglo XX. En la industria de medicina humana se utilizaba mucho el kelp, que es un tipo de alga, para la extracción del yodo. En esas especies específicamente sí, para temas sobre todo de problemas de tiroides y otro tipo de temas, pero actualmente las algas con las que estamos trabajando nosotros contienen una cantidad, digamos, de oligoelementos, pero no en un contenido muy elevado. El interés que radica este tipo de algas es sobre todo en esa sulfatación que os contó Meisa, que va a marcar la diferencia respecto a otras moléculas. Y una cosa también que me encuentro mucho también, por ejemplo, en Europa, son harinas de algas. Y las harinas de algas sobre todo son una serie de aditivos o estrategias. Estamos hablando de harinas de algas pardas. Y en ese caso lo que hacen es, se recolectan, se dejan secar y se someten a un proceso de, digamos, de molienda y se da al animal para que aprovechen todo el vegetal marino. En este caso, gracias a, digamos, a la tecnología que os compartió Meisa también, lo que hacemos es seleccionar moléculas que a nosotros nos interesen por esa actividad biológica. Digamos que eso es un campo de trabajo muy amplio, las algas. Ok. Aquí hay otra pregunta. ¿El refuerzo de la barrera intestinal e inmunidad local nos ayuda a obtener mejores parámetros productivos en los animales? Sí, si pensamos en la función de integridad del intestino, tenemos que pensar que es una barrera de defensa y si tenemos una barrera de defensa, las vellosidades, que es el lugar donde se absorben los nutrientes, van a estar protegidas y van a crecer de la manera que tienen que hacerlo. Por lo tanto, va a haber un mayor aprovechamiento de la ración. Al mismo tiempo, si reforzamos esa función de barrera, vamos a hacer que haya menor colonización de patógenos y que se trasloquen menos y vamos a tener una respuesta, digamos, inmunitaria mucho menor, porque estamos ya previniendo esa traslocación por patógenos. Pero hay que trabajar también a nivel inmunitario, ¿eh? Los dos forman parte del mismo sistema de defensa del animal. Muchas gracias, doctora. Hay otra aquí que se puede relacionar, que dice que el ácido butírico también interviene en la unión de células intestinales. Sí. El uso de este ácido y las algas rojas actuarían en conjunto. También dentro de la actividad bacteriana en el tracto gastrointestinal, si existe información sobre qué tipo de bacterias están actuando en general. Respecto a la primera pregunta sobre el ácido butírico es una estrategia que se está utilizando para trabajar a nivel de salud intestinal y digamos que el modo de acción es diferente a este tipo de extractos, como os he comentado, el extracto de alga roja. Serían dos tipos de estrategias que se podrían utilizar en combinación. Cada una va a cumplir su función, siempre orientadas, digamos, al mismo fin, que es mejorar la salud del intestino del animal. Y la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sé que es dentro de la actividad antibacteriana Sí. en el tracto gastrointestinal, ¿existe información sobre qué tipo de bacterias actúan mejor? Respecto a este tipo de moléculas que hemos hablado hoy. Sí, sería específica la actividad antibacteriana. Eso está bien. Respecto a bacterias, tenemos varias validaciones y pruebas que se están haciendo actualmente con, por ejemplo, Salmonella. Os digo cepas específicas con las que hemos trabajado. Como habéis visto en esa validación, tenemos también un efecto en ese daño que va a ocasionar esa cepa de Escherichia enterotoxigénica, por ejemplo, en el intestino del lechón. También tenemos experiencias a ese nivel. Este tipo de moléculas, el interés que tienen es que van a tener un efecto, como habéis visto, a nivel inmunitario bastante amplio. Entonces digamos, una actividad que va a cubrir bastantes tipos de patógenos y sobre todo el interés también radica, como siempre os digo, en ese efecto inespecífico que vamos a tener al trabajar en esa función de barrera del intestino. Si trabajas bien en función a nivel intestinal, vas a tener un gran efecto frente a diferentes tipos de patógenos también. Ok. La inclusión de los extractos de alga en la dieta son como aditivo medicinal, no como nutriente. Algo creo que se mencionó en la plática. ¿Podría ampliar su uso correcto?
Sí, este tipo, digamos, como habéis visto en ese diagrama del proceso industrial, estamos hablando de una serie de moléculas que se extraen digamos, de una materia prima, como pueden ser las algas, y digamos, a nivel europeo está registrado como una premezcla, que lleva esas dos moléculas y un excipiente, ¿vale? Para llevarlas al animal. Entonces es una premezcla, no está registrado como un aditivo inmunitario, ni muchísimo menos. Está registrado como una premezcla de aditivos a nivel, digamos, legislativo, para mejora de la salud del animal. Okay. Hay felicitaciones para ambas ponentes que tuvimos el día de hoy y sobre todo porque está fundamentado en la parte científica, ¿no? Y tienen estudios para el efecto de las algas sobre la microbiota en aves y cerdos, ya que la estabilidad de la microbiota intestinal, como ya lo mencionaba usted, sí, funciona como una barrera más de defensa. Lo que puedo decir es que estamos trabajando en esa dirección. No puedo contar mucho más. Todas las estrategias, si pensamos en ese triángulo, va a haber nutrición, va a haber intestino y va a haber microbiota. Los tres siempre van juntos. Entonces, lo que puedo decir ahora es que estamos trabajando en esa dirección también, pero no, para la próxima vez que nos veamos, igual puedo compartir más validaciones en ese sentido. Pero cabría esperar también un efecto si uno está trabajando a nivel de ese sistema inmunitario. Y a nivel de esa función de barrera vamos a tener también un efecto a nivel de esa microflora. Estoy segura. Okay, más felicitaciones por la claridad de la presentación y la seriedad que hicieron que fuera más claro todo este asunto. Las algas, ¿cómo nos ayudan a inflamación intestinal y oxidación celular? Respecto a la inflamación, lo que hemos visto, y también son pruebas que se han hecho aquí en Holanda, lo que observamos principalmente es a nivel de producción de mediadores inmunitarios, hemos visto que se inducen una serie de citoquinas que van a tener actividad antiinflamatoria, la que os mostré en la diapositiva, pero otras como es la interleucina 10, que eso lo hemos constatado aquí en Holanda, que es la interleucina con mayor actividad antiinflamatoria. También tenemos, creo que os lo mostró Meisa, tenemos alguna validación donde se puede observar claramente una reducción de los niveles de proteínas de fase aguda, por ejemplo, en fases de estrés, como puede ser el destete en lechones. Estas moléculas extraídas de las algas lo que van a hacer es que ese digamos, estado inflamatorio baje. Y eso siempre, este tipo de moléculas siempre van a trabajar partiendo del concepto de que van a ponerse en contacto siempre con células. Va a ser un contacto directo y a partir de ese contacto directo, pues la célula va a reaccionar. Esa es la manera que tenemos. A nivel antioxidante, todavía, digamos, no tenemos ninguna validación con este tipo de moléculas que os he presentado específicamente, pero sé que en otras, dentro de nuestro equipo de I+D, sí que están trabajando con otro tipo de extractos de algas orientados en esa dirección. Ok. Y de esta parte del alginum, sí, ¿se puede utilizar en perros? Sí, sí, claro. Esa es muy buena pregunta. Sí, sí, se puede utilizar en pet food. De hecho, contamos con certificado de resistencia a la destrucción, etcétera. Sí, sí. Y aparte que si pensamos en... este tema me entusiasma también. Si pensamos en mascotas, también siempre considerar que la salud intestinal es muy importante y si pensamos en el sistema inmunitario, ya sea, por ejemplo, de animales como pueden ser un cachorro o como pueden ser animales que sufren un bache inmunitario, como son animales más, digamos, más viejos, hay mucho interés en la combinación de las dos moléculas. Okay. ¿Las algas nos ayudan contra factores antinutricionales presentes en alimento en harina? Las algas, ¿estamos hablando de micotoxinas o de qué estamos hablando? Sí, ¿no? Yo pensaría que por ahí va el tema, porque vale. Creo que la parte de factores antinutricionales puede ser muy amplio, ¿no? De hablar de otro tipo de compuestos, ¿no? Sí, si hablamos, por ejemplo, de micotoxinas, estas dos moléculas que hemos visto hoy, estos dos extractos, digamos que tienen una función puramente biológica, ¿vale? Actividad biológica, pero también existen otra serie, digamos, de estrategias con las que nosotros trabajamos, otro tipo de, digamos, de moléculas, en las cuales hemos incluido una serie de extractos de algas
combinados en un material híbrido con una serie de aluminosilicatos, y ahí sí vamos a trabajar muy bien a nivel de micotoxinas. Pero eso es para otra plática con la experta en micotoxinas. Pero sí, en ese sentido, sí trabajamos a ese nivel. Sí, incluso aquí hay otra pregunta que puede complementar, ¿no? Dice, si las micotoxinas nos provocan inflamación intestinal y debilitan la unión de los enterocitos, ¿cómo usamos las algas y cómo funcionaría? Creo que es... Esa es buena pregunta. Evidentemente, además hay muchos estudios sobre, por ejemplo, la vomitoxina, causa mucho daño a nivel, por ejemplo, de las uniones estrechas, sobre todo de las clodinas, como os presenté antes. La manera de trabajar para la estrategia de lucha frente a este riesgo de micotoxinas, yo intentaría, pues en este caso, combinar dos estrategias. Por una parte, la captura y por otra parte, esa protección de la barrera del intestino. Se podría trabajar a dos niveles también. Pero si no utilizas un capturante, ese daño de la micotoxina lo va a seguir haciendo, ¿vale? Entonces yo intentaría combinar protección intestinal y captura, las dos juntas. Y aquí otra pregunta, un poquito también en complemento, diferente el tema. Sí. Dice, en las recomendaciones de uso de este producto, ¿se podría utilizar como sustitución de promotor de crecimiento antibiótico o en combinación con este? Esta es la pregunta del millón, como siempre digo. A ver, en primer lugar, tendríamos que considerar, evidentemente, la situación específica que hay en granja. La primera estrategia, yo intentaría uso combinado, intentar un poco dar un margen o dejar que el aditivo vaya dando sus resultados a corto plazo, ver cómo va esa evolución y luego poder ir poco a poco quitar digamos, el AGP. En este caso, yo sería la estrategia que haría, ¿vale? Porque también eso dependen otros factores en las enfermedades de los animales, no solo el uso de este tipo de aditivos. Hacer un poco de estudio, combinar y luego intentar ver cómo podemos reducir ese uso. Y es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Europa desde hace años. Okay. ¿Han trabajado algo contra PIRS? Ay, sí. Nos están llegando poco a poco experiencias, sobre todo desde Cataluña, que es la zona, digamos, la región de España donde hay mayor producción de porcino, y esta es una región que hay mucha recirculación de PIRS. Está el virus que viene, va, viene, va, viene, va. Va bien, sobre todo las experiencias que me han contado mis compañeros, sobre todo si se asocia, por ejemplo, en el caso de cerdas a vacunas. Eso es lo que me han dicho, que las granjas, una vez que empiezan a utilizar este tipo de, digamos, de aditivo, esta estrategia, a nivel de estado sanitario van a estabilizarse poco a poco. Eso fue lo que me comentaron, ¿eh? Eso es lo que os puedo decir, pero el PIRS es una cosa que hay mucho interés. Interesante. ¿Y ya está probado su uso en humanos? En humanos tenemos otra, digamos, nosotros trabajamos en la división de negocio destinada a animales, tenemos otra división de negocio destinada a medicina humana, y ahí están, digamos, en fases de validación, varias validaciones con hospitales para diferentes estrategias. Eso es lo que os puedo decir, pero ya sabéis que la validación de productos en medicina humana lleva muchísimo tiempo. Entonces, creo que estamos en algunas fases, en la fase, digamos, 3 de proyecto y en otras en 4, para tema antivírico, etc. Aquí comentan que tanto en Holanda como en Bélgica se están desarrollando trabajos sobre modulación de respuesta inmune, atenuando la cascada de citoquinas proinflamatorias. Sí. ¿Las algas tienen acción sobre este concepto? Las algas van a actuar, digamos, en diferentes factores nucleares. Estos factores nucleares van a hacer que se produzcan unos tipos de citoquinas o otras. Como habéis visto, por ejemplo, en la presentación que os mostré, lo que vamos a hacer es modular tanto, digamos, la respuesta innata y empezar a preparar ya la respuesta adaptativa del animal, que es la que lleva más tiempo para, digamos, desarrollarse. En este caso, hemos constatado que inducimos también una cascada, digamos, a nivel antiinflamatorio, como es la inducción de esta interleucina 10. Y entonces, en este sentido, digamos que sí tenemos actividad de ese nivel. Y la mejor manera de verlo siempre, como siempre digo,
es verlo en animales en la realidad, en la propia vida, ver que se administra este tipo de moléculas, que los animales están protegidos y que producen bien. Esa es la mejor indicación de que no hay sobreestimulación de la respuesta inmunitaria. Muy bien, doctora. Una última pregunta que nos hacen Sí. llegar es, ¿las moléculas de estos productos son termoestables o resistentes al proceso de peletizado? ¿Y Sí, hasta qué temperatura o qué rango podríamos hablar? estamos hablando, yo creo que son, creo que es 80 grados y 120, porque también, como te comentaba antes, para tema de extrusión, por ejemplo, en pet food o en agricultura, estamos trabajando a esas dos temperaturas. Sí, de hecho estamos trabajando ya con partners en los dos sectores. ¿Tiene alguna incompatibilidad con otros aditivos nutricionales? No. ¿O algún factor externo, algo que pudiera demeritar la actividad del producto? Estoy pensando en moléculas como pueden ser principalmente ácidos y no, se pueden utilizar en combinación. Cada una va a cumplir su función, como siempre digo, no hay ningún tipo de interferencia o injerencia negativa, no. Ok. Doctora, la verdad que muchas gracias por la plática. Creo que fue interesante. Hay más felicitaciones aquí al respecto. Y también hay una serie de preguntas. Tratamos de contestar todas. Entonces, si hubiera más, ahí que te las hagan llegar de favor o Sí. a través de las personas de Olmix para que puedan ser contestadas posteriormente. De antemano, muchísimas gracias, doctora, igual que Olmix, por permitirnos compartir esa información y esperemos que más adelante podamos tener más otros foros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Anita, te cedo el micrófono, por favor. Muchas gracias, Silvestre. A ver, les puse por ahí en el chat una serie de enlaces y demás que voy a estar comentando ahorita. Bueno, en primer lugar, de este seminario, agradecerle a la doctora María García por estar aquí con nosotros, con todo y que ya es el día siguiente allá en Holanda. Pues esperemos que descanse muy bien, doctora. Muchas gracias por toda la información que nos presentó. Hay muchos comentarios de felicitaciones, entonces creemos que el público estuvo feliz. Igualmente, muchas gracias a Meisa Topete por la presentación inicial que nos hizo y que nos explicó ahí un poco del proceso de las algas. Finalmente, pues también gracias al ingeniero Silvestre Chárraga por estarnos apoyando aquí con la moderación y a Olmix en general por tomar este espacio y ayudarnos a nosotros a llevarle esta información a nuestros socios y amigos. Muchas gracias a todos. Como les comenté, les puse ahí algunos enlaces. Les dejé un enlace para una encuesta muy rápida sobre este seminario. Si nos podrían ayudar ahí contestando, a nosotros nos ayuda a mejorar, igual a las empresas mejorar sus seminarios, su información, nos da una idea de cómo vamos. Les dejé también el enlace para registrarse al siguiente seminario de nutrición. Lleva el título El microbioma intestinal y la salud de la mascota. Nos va a estar presentando el doctor Shiwang Yu. Esta presentación va a ser en inglés, pero vamos a contar con traducción simultánea. Va a ser el lunes 1 de marzo a las 17 horas. Los esperamos. Igualmente, pues pedirles que vayan guardando la fecha de nuestro próximo seminario de la industria, que va a ser el 9 de marzo. Es con Fileo, para que vayan apartando. Igual tenemos en abril, el 6 de abril, una fecha ya cubierta, igual el 20 de abril. Lo que nos queda, pues la fecha de 23 de marzo disponible en este primer semestre. Si alguien está interesado en esta fecha, pues adelante, se los agradeceremos. Y pues finalmente recordarles que ahí está nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar las grabaciones de nuestros seminarios. Y pues les pedimos que se suscriban, está para que les avise cuando ya esté el próximo video. Les doy algunos momentos para que abran los enlaces que les puse por ahí y pues muchas gracias a ustedes también por participar y estar aquí enriqueciendo la presentación con sus preguntas.
Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Hasta luego.